Psicóloga revela el peor error de Cristian Nodal con respecto a esa supuesta demanda que le habría interpuesto a Kazu, a su expareja y madre de su hija Inti, precisamente para eso, para poder ver a su hija. Yo creo que esto es una simple limpieza de imagen por parte del equipo de Nodal, pero bueno, yo esto es algo que ya he comentado en otros vídeos. Y aquí vamos al turrón. Gemma Albarracín, psicóloga que lleva muchos temas latinoamericanos, que lo lleva bastante bien y hace un psicoanálisis de lo que hay detrás de todo esto. Vamos a ver si coincide un poco con lo que yo vengo diciendo desde hace mucho tiempo, que yo creo que esto es una limpieza de imagen, pero claro, yo no tengo los estudios que tiene ella para saber discernir qué más hay detrás de todo esto, porque hay mucho más detrás de todo esto que yo no percibo y que seguramente muchos de los que me estáis viendo tampoco percibáis, y para eso la tenemos a ella. Así que vamos con este análisis. Que ha sido admitida supuestamente todo a trámite. Vamos a hablar sobre si Kazu aceptará finalmente la demanda tal y cual se ha planteado. Aquí no estamos ante un simple conflicto con el ex, ¿vale? O el ex. Estamos ante un movimiento legal que cambia por completo el tablero emocional. Ya lo vimos, es una actualización, hemos ido viendo, ¿no? A nivel emocional, todo lo que implica esto. Y en primer lugar, era más una jugada emocional que una jugada legal. Pero finalmente esta demanda, curiosamente llegó, ¿no? Curiosamente llegó a ser aceptada a trámite. Cuando una demanda por custodia, convivencia y manutención entra a trámite, deja de ser una negociación privada y se convierte en una disputa de poder. Es así, mal que nos pese, de territorio y de narrativa pública. Ahora más que nunca, porque ha sido aceptada. Y esto psicológicamente lo cambia todo. En este caso, la demanda se activa en Guadalajara, un lugar que simbólicamente no es neutro, es el territorio del padre, no del centro de vida de la madre ni de la niña. Cuando una madre percibe que el conflicto se desplaza a un sitio, a un espacio donde ella no tiene control, lo que se activa no es el miedo, es el instinto de protección. La pregunta real no es... Lógico, ¿no? Es decir, es como, wow, está utilizando las legalidades que no tienen nada que ver donde yo resido y no sé si a mí me la pueden quitar o si a mí me van a impedir, por culpa de esa demanda, que yo pueda ejercer mi labor y poder ir a México a trabajar, ¿no? Simplemente a trabajar, que allí tiene mucho público. No es si Kazu quiere aceptar o no. La pregunta es qué le conviene a nivel emocional para proteger a su hija, su estabilidad y su capacidad de criar en paz. Y al otro lado está Cristian Nodal moviendo ficha en un contexto donde la imagen pública, el orgullo, el control y el relato pesan tanto como lo jurídico. Con esa tercera figura, siempre ahí, de momento, Ángel Aguilar, ¿no? Cuya exposición mediática añade presión a un sistema que ya de por sí es frágil. Bien, tú sabes que este vídeo no va de chisme, va de qué ocurre psicológicamente cuando un conflicto íntimo se judicializa, algo que lo vemos todos los días en consulta, desgraciadamente, cuando el poder entra en juego y cuando una madre tiene que decidir si pelea en un tablero ajeno o si marca límites y no entra. A partir de aquí vamos a analizarlo sin bandos, a una sola pregunta clara. ¿Aceptará Kazu esa jurisdicción o no tiene ningún motivo psicológico para hacerlo? Vamos allá. Antes de hablar si Kazu acepta o no, hay que entender qué cambia en la psicología, en la mente, cuando una demanda ya ha sido admitida, aunque todavía no esté notificada o resuelta. Porque aquí ocurre algo clave. Ya no estamos en el plano del amenazo con demandar, estamos en el plano de esto ya está en el sistema, a nivel legal. Y esto a nivel psicológico tiene efectos muy concretos. Por una parte, la admisión a trámite no es neutral. Que un juez acepte una demanda no significa que tenga razón quien la presenta, cuidado, pero sí significa algo muy potente a nivel emocional. Alguien ha conseguido activar la maquinaria. Para la persona demandada esto se vive como esto ya no depende solo de nosotros, ahora hay terceros con poder decidiendo y si me equivoco la consecuencia puede ser mayor. En conflictos con hijos esto dispara la hipervigilancia y la defensa. Además se rompe la fantasía de control compartido. Cuando una separación se mantiene sin juzgados existe esa ilusión más o menos frágil de que todavía se puede negociar. La admisión de la demanda rompe esa ilusión. De ahí la mente entra en modo estratégico y no emocional. Digamos que aquí ya no estamos hablando de un posible diálogo. Una vez que tú pones una demanda a la otra persona, tienes que entender que ahí ya has roto con la confianza de la expareja y de que aquí ya todo va por entre abogados, por la ley, y que ya es complicado llegar a un acuerdo detrás de cámara. Complicado. No imposible, pero complicado. Protector y no complaciente, especialmente en una madre. Se activa el eje del territorio, es decir, que la demanda se admita en Guadalajara no es solo un dato legal, es un mensaje psicológico que significa este conflicto se juega aquí. Y cuando el aquí no es donde vive la madre ni la niña, lo que se activa es esa sensación de desarraigo, esa percepción de desventaja y esa necesidad de no ceder poder. Aceptar ese aquí implica psicológicamente validar el tablero del otro. El foco ya deja de ser la pareja y pasa a ser el sistema. A partir de ese momento, Kazu ya no responde solo a Nodal, responde a los abogados. Claro, imaginaros, ella dice, bueno, me demandan Guadalajara, imaginaros que gana en Guadalajara cuando salga la sentencia y dice, bueno, tengo miedo porque si me la aceptan allí y aquello sigue adelante, ¿por qué no luego abogados de Argentina piensan lo mismo, me denuncia aquí e incluso pierdo la custodia de mi hija? Porque claro, es como, no voy a contradecir a los abogados y a los jueces de México, ¿no? Se pueden copiar un poco la demanda y decir, bueno, copia, pega, perfecto, sí, lo que han dicho allí, pues aquí decimos lo mismo, ¿no?
Y claro, entiendo la preocupación de Kazu. A los tiempos judiciales, a las estrategias procesales, a las consecuencias a largo plazo. Y esto suele provocar una decisión muy clara, no reaccionar impulsivamente. Cuando alguien siente que el sistema puede jugar en su contra, se para, observa y no cede. Así que sí, aquí lo importante es que esto no acelera, sino que esto frena. Contra lo que mucha gente pueda creer, una demanda admitida no empuja a negociar rápido, empuja a cerrarse, a parar, a esperar, a no revelar ni regalar movimientos. De hecho, así lo valoramos y así lo vemos en consulta también, a nivel muy estratégico. Y bueno, desde la psicología lo más coherente tras una admisión así es el silencio, la contención, el análisis, evaluar todas las posibles estrategias, tanto a nivel legal como a nivel psicológico, y sobre todo no aceptar nada que no beneficie claramente a la menor. Así que psicológicamente la admisión de la demanda no acerca posiciones, las congela. Y a partir de ahí cualquier decisión de Kazu, aceptar o no la jurisdicción, no va a nacer del miedo ni del enfado, sino de una pregunta muy básica y muy humana. ¿Estoy protegiendo a mi hija o estoy entrando en el juego de poder del otro? Vamos a ver qué implica psicológicamente aceptar la jurisdicción de Guadalajara. Aquí está el punto nuclear del asunto, porque aceptar una jurisdicción no es un trámite técnico, es una cesión simbólica de poder. Y desde la psicología esto se lee con mucha claridad. Cuando una persona acepta litigar en un lugar que no es su centro de vida, lo que hace, aunque no lo quiera, es decir, acepto que este conflicto se juegue en tu terreno. En este caso, Guadalajara no es un espacio neutro porque es territorio emocional del padre, es territorio simbólico de su red y es un lugar que no representa la cotidianidad de la madre ni de la niña. Ni de la hija. Esto activa la alerta básica de aquí no controlo el entorno. También hay que tener en cuenta que la mente materna funciona con lógica de protección, no de orgullo, y esto es importante dejarlo claro. No estamos hablando de ganar ni de perder, no estamos hablando de ego. La pregunta psicológica que se activa es quién protege mejor a mi hija aquí, dónde tengo más capacidad de respuesta y dónde reduzco la exposición, el desgaste y la incertidumbre. Aceptar una jurisdicción lejana implica más estrés, más dependencia de intermediarios, menos control directo y más vulnerabilidad emocional. Y eso no es compatible con la calma que necesita una madre para criar. Fíjate, aceptar no es colaborar, es asumir riesgo. A veces se vende la idea. Es decir, que no solamente no está cumpliendo como padre, sino que encima le estás poniendo las cosas difíciles con el estrés que causa. Porque claro, ella cuando tiene el hijo, o la hija en este caso, a Inti, ella piensa que de por vida va a estar con su marido y que le va a ayudar y que va a tener un apoyo incondicional, tanto del padre como incluso también de los abuelos, ¿no? Que además son jóvenes y también podrían cuidar de Inti, claro. Ya eso se rompe, ya es 50% de la familia, el 50% de la familia es el que ayuda. Me imagino que la madre de Kazu, el padre de Kazu, no sé si tiene padre, y la hermana, ¿no? En fin, la gente de ella, porque con la de él ya no se cuenta. Idea de que aceptar jurisdicción es ser razonable. Y psicológicamente no es así. Aceptar significa exponerte a un sistema que no has elegido, asumir tiempos que no controlas y normalizar una dinámica que puede cronificarse. Cuando alguien percibe que el proceso no nace del cuidado, sino del control, la colaboración deja de ser una opción sana. Cuando hay un hijo, la mente adulta cambia de eje, ya no se pregunta qué me conviene a mí, ¿no? Se pregunta qué reduce el impacto emocional de mi hija. Y desde esa lógica mover a la madre o a la hija a otro país para cumplir con un proceso o someter su estabilidad a decisiones externas no suele percibirse como protector. Por eso, psicológicamente, la resistencia no es rebeldía, es cuidado. También es importante tener en cuenta que el silencio también es una estrategia emocional. Aceptar rápido sería actuar desde presión. No aceptar o no responder de inmediato es actuar desde la regulación emocional. Claro, digamos que, pero esto siempre, yo creo que lo pondría para todo. Actuar en caliente siempre es un error. Siempre, siempre, siempre. No va a haber una vez que alguien actúe en caliente y actúe, digamos, con cordura. No, porque en frío es mejor, lo has pensado, los pros, los contras, pero en caliente solemos meter la pata. Estamos nerviosos, no pensamos en qué puede pasar si hacemos cualquier acto. Entonces sí que es verdad que aquí hay que ser prudente, ¿no? Cuando una persona está regulada, no entra al juego del otro, no se precipita y no legitima dinámicas que percibe dañinas. Y esto no es frialdad, es autocontrol. Por tanto, después de analizar todo esto, vemos que aceptar la jurisdicción de Guadalajara no sería un acto de buena voluntad, sería una renuncia psicológica a la propia seguridad. Cuando una madre siente que aceptar algo puede poner en riesgo su equilibrio y el de su hija, lo más sano no es negociar, es no entrar. Vamos a ver qué gana psicológicamente Kazu si no acepta la jurisdicción. Y aquí es donde muchas personas se confunden porque tienden a leer el no aceptar con conflicto, con desafío, con lucha. Y psicológicamente te digo, no es eso. No aceptar una jurisdicción en este contexto es una decisión de autocuidado y protección. ¿Por qué, Gema? Bueno, pues mira, en primer lugar se recupera el control interno. Cuando alguien no acepta un marco que percibe como hostil, lo primero que recupera es control psicológico. Y control psicológico no es dominio sobre el otro, es poder pensar con claridad, no actuar desde la presión y no sentirse atrapada. Una madre que se siente atrapada no puede criar bien. Una madre que se siente en control, sí. También saca el conflicto del terreno emocional del otro. Si el conflicto se mantiene en Guadalajara, el eje es su territorio, su narrativa y su red. Y no aceptar, es decir, este conflicto no se juega en tu casa. Esto desactiva algo muy importante y es esa sensación de superioridad del que inicia el movimiento. También protege la estabilidad cotidiana de la hija. Desde la psicología infantil hay algo claro, los niños necesitan rutina, previsibilidad y calma. No aceptar la jurisdicción significa evitar viajes innecesarios, evitar cambios abruptos, evitar tensiones constantes alrededor de la figura materna. Cuando la madre está estable, la niña... Bueno, entiendo que de forma indirecta hay aquí un poco de biovicaria, ¿no? Está utilizando a la niña para hacer daño a la madre, ¿no? Está. Por supuesto, reduce la exposición y el ruido. Cada paso judicial genera titulares, especulación, filtración. Claro, evidentemente, tener que desplazarte a Guadalajara a un hipotético juicio
evidentemente no facilita la calma en una familia, ni en una niña, ni en que se tenga que despegar de ella. O si se la lleva también puede haber problemas, en fin, todos son problemas, ¿no? Presión externa. Al no aceptar de inmediato, se enfría el sistema. Y enfriar no es huir, es bajar la activación. Desde el trauma, bajar activación es clave para no tomar decisiones que luego pesan años. Y por supuesto siempre decimos marcar límites y eso ordena la dinámica. Psicológicamente los límites claros ordenan. Cuando alguien dice aquí no entro, el sistema se reconfigura y el otro tiene que replantear, negociar o cambiar de estrategia y eso desplaza el poder. También es importante, y no vamos a dejar de valorar, evitar el rol de la que cede siempre. Aceptar por presión suele consolidar ese patrón de si insisto cedo. No aceptar rompe ese patrón y romper patrones disfuncionales es una forma muy clara de protección psicológica. Así que no aceptar la jurisdicción no es confrontar, es elegir no jugar en un escenario que no te protege. Y cuando una madre decide no aceptar algo que percibe como riesgoso, no está siendo conflictiva, está siendo responsable. Bien, vamos a preguntarnos ahora por qué esta demanda en este momento y desde este lugar. Yo creo que más o menos en algunos vídeos anteriores hemos contestado, pero claro, como ha sido admitida a trámite y desde este lugar, pues es necesario también plantearnos. Antes de analizar decisiones de Kazu, hay que mirar qué nos dice el movimiento de Nodal a nivel psicológico. El cuándo, el dónde y el cómo importan tanto como el qué. Así que el momento no es casual, esta demanda no aparece en un vacío, siempre hay un contexto, aparece después de una ruptura ya asentada, cuando la vida cotidiana de la madre y la niña están ya organizadas y cuando el relato público empieza a estar. Fijaros, qué maldad, cuando ya está sentada la madre y ya tiene la relativa tranquilidad de, bueno, esta es la vida que me espera, no tengo a esta pareja, no comparte conmigo, no comparte como padre, no reparte carga. Ahora es cuando, digamos, entre comillas, psicológicamente Kazu se estaba recuperando, Nodal interpone esta demanda. Es decir, en el momento apropiado para que vuelva a caer y a debilitarse. Psicológicamente esto apunta al patrón claro de reacción y no planificación cuidadosa. Las demandas que nacen desde la calma suelen buscar acuerdos y las que nacen desde pérdida del control suelen buscar reordenar el poder. Respecto al lugar, el territorio emocional y simbólico, elegir Guadalajara no es neutro, ya me habéis comentado mucho, pero bueno, desde la psicología social el territorio propio da sensación de respaldo, reduce la ansiedad, aumenta esa percepción de control, es un movimiento muy típico, ¿no? Cuando alguien siente que fuera de ahí puede perder influencia o no domina la narrativa o no controla el entorno. No se elige ese lugar por la niña, se elige por seguridad personal. Y la estructura de la demanda, que ya la vimos, revela un poco la intención, ¿no? Custodia, convivencias y pensión en un país donde la menor no reside, plantea una contradicción psicológica. Si el foco fuera la cercanía real con la hija, se priorizaría el lugar donde ella vive, se facilitaría visitas, se adaptaría a la logística, y cuando eso no ocurre, la mente del otro lee, esto va de imponer marco y no de acercarse. Así que la admisión a trámite refuerza esa fantasía de poder, ¿no? Que la demanda haya sido admitida, alimenta esa sensación peligrosa de ya gané algo, y cuando alguien siente que ya ganó, suele endurecer posiciones, y esto dificulta cualquier salida negociada. Y dirás, ¿y qué efecto tiene esto en la otra parte? En la madre genera desconfianza, retraimiento, cierre y una decisión muy clara: no exponerse más de lo necesario. No se responde desde el orgullo, se responde desde la supervivencia emocional. ¿Qué está en juego a nivel emocional si Kazu acepta o no acepta? Aquí es donde se entiende de verdad la decisión, porque esta no es una elección fría. Es una decisión con un impacto directo en la salud emocional, especialmente cuando hay una hija de por medio. Aceptar no es solo un sí jurídico, es un sí psicológico. Aceptar una jurisdicción implica internamente asumir varias cosas a la vez. Entro en un proceso que no controlo. Me adapto al marco que otro ha elegido. Y me expongo a desgaste prolongado. Cuando una persona viene ya de ruptura, maternidad reciente, presión mediática y conflicto relacional, lo que más protege no es la lucha, sino la estabilidad emocional sostenida. Además, acuérdate, Kazu lo dijo, elijo las batallas y no voy a elegir batallas que no sé si puedo ganar, ¿no? También hay que tener en cuenta que el miedo real no es perder el juicio, es perder la calma. Esto es importante. Las madres no suelen temer tanto al resultado, sino al proceso. El proceso implica incertidumbre, activación constante, anticipación, ansiedad, sensación de vigilancia. Una madre regulada emocionalmente es una madre que protege mejor. Una madre constantemente activada, no. Y por eso muchas decisiones no se toman por valentía, sino por preservación, por cuidarse. También hay que tener en cuenta que el cuerpo decide. Aquí entra algo que no se dice mucho, pero es clave en psicología. Cuando una opción genera nudo en el estómago, ansiedad constante, tensión, insomnio, sensación de amenaza difusa, el cuerpo está diciendo, esto no es seguro para mí. Estamos muy cerca ya de las campanadas. Bueno, terminando con Gemma Albarracín este análisis psicológico. Mucho al cuerpo cuando se trata de... Bueno, básicamente cómo Cristian Nodal está haciendo daño a Kazu, ¿no? Es lo que da a desde entender. la razón jurídica, sino desde el instinto regulado. Aceptar puede vivirse como legitimar una dinámica que duele, ¿no? Si una persona siente que se han roto acuerdos, se ha expuesto a su hija y se ha usado el conflicto como castigo, como presión, aceptar el marco del otro puede sentirse como tragar algo que no es justo. Y cuando esto ocurre, el precio no es legal, es emocional. Se paga con resentimiento, desgaste, cierre afectivo definitivo. Y fíjate, muy importante, no aceptar no es atacar, es proteger identidad. Al final, negarse a entrar a un escenario percibido como injusto suele ser un acto de coherencia interna, dignidad emocional y protección del rol materno. No es confrontación, es decir, desde ahí no. Y este tipo de límites suele venir de personas que ya no quieren guerra, sino paz. Entonces, ¿qué es lo más probable que haga Kazu? Con todo lo que tenemos, no lo que se imagina, no lo que se desea, sino lo que psicológicamente encaja, el escenario más coherente es este. Kazu no va a aceptar la jurisdicción en Guadalajara. Y no por rebeldía, y no por venganza, y no por orgullo, sino por protección, coherencia interna y conservación de la energía emocional.
porque aceptar no le aporta nada psicológicamente. Aceptar implicaría más activación, más exposición, más dependencia a un sistema ajeno y menos control sobre su vida cotidiana. Y cuando una persona no ve beneficio real para su hija, no negocia desde la presión. Su perfil es el de quien corta el ruido, no el de quien lo amplifica. Y con los datos públicos que tenemos de Kazu, ha demostrado algo muy concreto, ¿no? Silencio sostenido, foco en su trabajo, cuidado extremo. No, ella está gestionando muy bien este tema, creo que lo está gestionando muy bien. Está sabiendo tener calma dentro de todo esto de la demanda, no está cometiendo errores. Está muy bien protegida, aparte de que yo creo que ella es madura personalmente, creo que además está muy bien rodeada de sus representantes, sus abogados y demás, que le dicen, no cometas errores, no hable antes de terminar. Y bueno, de momento, mi gente, esto lo vamos a dejar por aquí. Básicamente estaba terminando esa reflexión Gemma Albarracín, como que Cristian Nodal está buscando hacer daño a Kazu. Me parece terrible, porque está utilizando, al final, aquí en España, biovicaria es eso, utilizar a los niños para hacer daño a la madre. Yo espero que esto no sea así, que no lo esté haciendo a propio intento, que cesen su empeño de seguir haciendo daño a Kazu y a su hija, por ende, porque si hace daño a la hija, a la madre, se lo hace a la hija indirectamente. Si tú a la madre la pones en un estado de estrés, de ansiedad y de depresión, evidentemente al final la niña lo entiende, la niña al final, los niños son muy inteligentes y saben perfectamente cuando su papá y su mamá está bien, está mal, qué te pasa, por qué lloras, por qué estás triste, porque eso lo notan, la actitud, ¿no? En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar de momento, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.